Bien, chicos, vamos a completar el grupo 15 y hemos quedado pendiente de hablar del fósforo. Respecto del fósforo, dijimos que existen tres variedades alotrópicas. En las condiciones estándares existe el fósforo blanco, que dijimos que adoptaba una estructura tetraédrica. En esta estructura tetraédrica, los enlaces entre los átomos de fósforo, recordemos que formaba un ángulo de 60 grados, se encontraba muy tensionado, lo cual hacía que el fósforo blanco sea sumamente reactivo. Respecto de su apariencia, su aspecto, es una sustancia de aspecto ceroso, de color blanco y sumamente tóxica. Como dijimos que ese enlace es muy inestable, es sumamente reactivo y en presencia del aire fácilmente puede reaccionar para dar el decaóxido de fósforo. Cuando se forma el óxido, se emite una luz visible a medida que los electrones caen a estado de más baja energía. Por tal motivo y debido a este resplandor fosforescente es que se denomina la sustancia fósforo justamente. Cuando el fósforo blanco se expone a la radiación ultravioleta, comienza a transformarse de a poco en fósforo rojo. Para transformarse en fósforo rojo, uno de los enlaces del tetraedro se rompe para unirse al tetraedro vecino. Eso hace que la molécula esté bastante menos tensionada que lo que estaría en el fósforo blanco. El fósforo rojo forma una red covalente, con lo cual tiene un punto de fusión bastante más elevado que el fósforo blanco, que es para el cual indicamos el punto de fusión al inicio de la clase. El fósforo rojo podemos decir que es estable en el aire y cuando se calienta en ausencia de oxígeno puede dar nuevamente el fósforo blanco. Es decir, en presencia de calor y en ausencia de oxígeno por encima aproximadamente de los 400 grados centígrados. El fósforo negro es el que se obtiene es el más estable termodinámicamente y se lo puede obtener a partir del fósforo blanco, pero en condiciones bastante extremas, 200 grados centígrados y una presión de 1,2 gigapascales. Una vez que logra obtenerse el fósforo negro es muy estable termodinámicamente, pero es muy difícil de preparar por las condiciones extremas en las que se encuentra. Para obtener el fósforo, partimos del mineral donde se encuentra el fósforo como fosfato de calcio. Hay yacimientos de fosfato de calcio en algunos lugares en Florida, en la región del Sahara, entre otros lugares. La reacción consiste en hacer reaccionar el fosfato de calcio en un horno eléctrico muy grande, gigante, que contiene electrodos aproximadamente de 60 toneladas. Además del fosfato de calcio, a ese horno se agrega arena y se agrega coque, es decir, carbón, y se aplica una corriente bastante elevada de unos 180.000 amperes a un potencial de 500 voltios entre los electrodos. El horno trabaja a una temperatura de 1500 grados centígrados y debido a la presencia del coque se forma monóxido de carbono. El fosfato de calcio reacciona con el monóxido de carbono para dar el óxido de calcio, el dióxido de carbono y la molécula tetraatómica de fósforo en estado gaseoso. Otro compuesto, un compuesto importante del fósforo es la fosfina, que es el análogo del amoníaco, el hidruro del fósforo. Tiene propiedades diferentes, no forma puente de hidrógeno como forma el amoníaco, con lo cual tiene puntos de fusión y de ebullición bastante más bajos. Es una base bastante débil y es un gas incoloro y sumamente tóxico. Si comenzamos a hablar de los productos de su reacción con el oxígeno, forma óxidos en una atmósfera con cantidades de oxígenos controladas o en déficit de oxígeno, va a formar el hexaóxido de fósforo. Cuando el fósforo blanco, partimos siempre del fósforo blanco, cuando el fósforo blanco se calienta en presencia de oxígeno, pero con oxígeno escaso. Cuando el fósforo blanco se calienta frente a un exceso de oxígeno, directamente ocurre la reacción de formación del decaóxido de fósforo,
que en presencia de agua forma el ácido fosfórico. Una de las propiedades del decaóxido es que como reacciona mucho con el agua, es un buen agente deshidratante. Otros compuestos comunes del fósforo son los que da cuando reacciona con los halógenos, en particular los cloruros. Tenemos entonces que el fósforo blanco puede reaccionar frente a cantidades controladas de cloro gaseoso para dar el tricloruro de fósforo, que es un líquido incoloro, y en exceso de cloro, el fósforo blanco va a combinarse con el cloro para dar el pentacloruro de fósforo, que es un sólido blanco. El tricloruro es un reactivo importante en la química orgánica, se produce en una elevada cantidad de toneladas a nivel mundial y se lo puede emplear en reacciones con los alcoholes para dotarlos de un sustituyente clorado en el alcohol. Si seguimos viendo los compuestos, uno de los compuestos más importantes es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico que conocemos normalmente, que vemos en el laboratorio, es una solución acuosa de ácido fosfórico, ya que en estado puro el ácido fosfórico es un sólido incoloro que funde a 42 grados centígrados. Lo que se conoce normalmente es una solución acuosa de ácido fosfórico al 85%, que presenta cierto aspecto viscoso esta solución. Es un ácido muy débil, el ácido fosfórico, es un ácido no oxidante en comparación con el ácido nítrico, que dijimos que es uno de los ácidos más oxidantes y es un ácido muy fuerte. Bueno, el ácido fosfórico es lo contrario, un ácido muy débil y prácticamente no es oxidante. Sus hidrógenos son todos ácidos, se encuentran unidos al fósforo a través de oxígenos, con lo cual puede ir disociándose y liberando cada hidrógeno en una etapa. En total, para liberar sus 3 hidrógenos tenemos 3 etapas. Para poder prepararlo, recién vimos que el fósforo blanco reacciona en exceso de oxígeno para dar el decaóxido de fósforo, y ese decaóxido va a reaccionar con agua para dar el ácido fosfórico. Cuando el ácido fosfórico no se requiere con un grado de pureza tan elevado, se lo puede obtener mediante reacción del fosfato de calcio con ácido sulfúrico para dar sulfato de calcio y el ácido fosfórico, que puede emplearse en este caso en la industria, por ejemplo. De esta reacción se forman elevadas cantidades de sulfato de calcio que se lo emplea en la construcción. Sin embargo, no se requieren cantidades tan grandes, con lo cual termina siendo un problema porque debe disponerse como residuo las elevadas cantidades de sulfato de calcio que se forman. El ácido fosfórico tiene varias aplicaciones. Se lo emplea en la producción de fertilizantes, se lo emplea como aditivo en las gaseosas, porque como es un ácido muy débil, puede evitar el desarrollo de bacterias en las bebidas que se encuentren embotelladas. También si se encuentra y se lo agrega a bebidas gaseosas, por ejemplo, en recipientes metálicos, cumple una segunda función, ya que puede captar el fosfato, puede captar los iones metálicos de ese recipiente, con lo cual impide de esta forma la intoxicación por presencia de metales o de iones metálicos. Como se lo emplea en las gaseosas para evitar la propagación de bacterias, también tiene una segunda función cuando se lo agrega a las gaseosas. Logra enmascarar el azúcar de las gaseosas, con lo cual termina siendo que quienes consumen gaseosa no se detecta, no se percibe las grandes cantidades de azúcar que tienen estas bebidas, porque se encuentran en realidad enmascaradas con el ácido fosfórico. Otros compuestos comunes son los fosfatos. La principal característica de los fosfatos es que son insolubles. Si vemos la fórmula química del fosfato, que va a venir del ácido fosfórico u ortofosfórico, fíjense que el fosfato va a tener de carga -3, con lo cual cuando forme un compuesto iónico, cualquier fosfato, y si hacemos la estimación
de la expresión de la energía reticular con esta expresión de proporcionalidad que hacemos normalmente, el numerador tiene por el fosfato ya tiene un -3 para multiplicar. Entonces, eso hace que la elevada carga hace que podamos esperar valores elevados de energía reticular. Por lo tanto, los fosfatos suelen ser insolubles por sus elevados valores de energía reticular, a excepción de los fosfatos de los metales alcalinos y el fosfato de amonio. Tenemos también los fosfatos que pueden utilizarse en los detergentes o como limpiadores domésticos. Estos fosfatos específicamente son el pirofosfato de sodio o el tripolifosfato de sodio, que se pueden agregar a los detergentes para reaccionar con el agua que se emplea, sobre todo si se trata de aguas duras que contengan iones calcio y iones magnesio, porque se van a combinar con el fosfato, con lo cual va a impedir que los iones se terminen depositando en las instalaciones de lavado. También el fosfato se puede agregar como en los detergentes como cargas, y los que se requieren, que por lo general no se agrega como cargas, para evitar justamente emplear menores cantidades de jabón, por ejemplo, porque la mayoría de los detergentes se componen de materiales inertes. Entonces los fosfatos se agregan a los detergentes como cargas para evitar verter en un lavarropas tazas enteras de detergentes sólidos específicamente. El uso en los detergentes hace que los fosfatos terminen siendo eliminados por las redes, por la red normal de aguas, y ese elevado contenido de fósforo descargado en un curso de agua termina acarreando un problema o generando un problema ambiental. Las aguas residuales que son ricas en fósforo, cuando llegan a un curso de agua superficial o a un lago, por ejemplo, generan un problema ambiental que se denomina eutrofización, que consiste en un crecimiento desmedido de algas y de otros seres vegetales, con lo cual se generan lagos que son verdosos y turbios, se dificulta el paso de la luz en las profundidades de ese lago, por ejemplo. Con lo cual entonces los elevados contenidos de detergentes no son deseables, porque cuando se descartan generan problemas. Vamos a ver el ejercicio 9, lo vamos a leer y me voy a conectar con la pizarra para ir resolviéndolo. Fíjense que tenemos que ir acá recapitulando o recordando las diferentes condiciones que vimos de las reacciones químicas que dan los diferentes compuestos del fósforo, como así también sus características, sus colores, sus aspectos, que fue lo que fuimos indicando. Tenemos una sustancia roja que cuando se calienta en ausencia de aire y se vaporiza, se condensa de nuevo para dar una sustancia seria y amarilla B. Entonces la sustancia roja es A y la sustancia seria es B. A no reacciona con el aire a temperatura ambiente, pero B arde de manera espontánea para dar nubes de un sólido blanco C. C se disuelve exotérmicamente en agua para dar una solución que contiene un ácido triprótico D. A su vez también B reacciona con una cantidad limitada de cloro para dar un líquido fumante incoloro, el cual a su vez reacciona de nuevo con cloro para dar un sólido blanco F. Este sólido blanco F da una mezcla de D y de ácido clorhídrico cuando se trata con agua, y cuando se le agrega agua se produce un ácido diprótico G y ácido clorhídrico. Tenemos que identificar las sustancias de la A a la G y escribir las ecuaciones características. Bien, yo me voy a conectar con la pizarra. Voy a ir escribiendo las reacciones y vamos a ir repasando. Vamos a ir repasando las diferentes características que dijimos, ¿sí? Tenemos entonces, a ver, voy a ir leyendo una sustancia roja A. A, que es una sustancia roja. Voy a ver si se está compartiendo. Sí. Es una sustancia roja que se calienta en ausencia de aire
para dar una sustancia B, que es una sustancia seria y amarilla. Si recordamos, cuando hablamos del fósforo rojo y del fósforo blanco, para el fósforo rojo dijimos que se puede calentar en ausencia de oxígeno y comienza a transformarse en fósforo blanco. Con lo cual nosotros aquí ya podemos comenzar a identificar que A es fósforo rojo y B, la sustancia seria, es fósforo blanco. Fíjense justamente que dice que A no reacciona con el aire a temperatura ambiente, pero B arde de manera espontánea. Y nosotros dijimos que el fósforo blanco es muy reactivo en el ambiente y arde para dar una sustancia C, que es un sólido blanco. Bien, entonces la sustancia C, que es un sólido blanco, no va a ser ni más ni menos cuando reaccionaba en presencia de aire, el fósforo blanco cuando reaccionaba en presencia de oxígeno con un exceso de oxígeno, terminaba dando, si recuerdan, el decaóxido. Entonces C es el decaóxido. C se disuelve exotérmicamente en agua, es decir, que va a reaccionar con el agua C. Directamente escribo el decaóxido porque ya sé que es el decaóxido para dar, voy a poner acá C por las dudas, para dar una solución que contiene un ácido triprótico. Entonces, D, tenemos D, D es un ácido triprótico, y entonces recordemos que el decaóxido con agua daba ni más ni menos que el ácido fosfórico, con lo cual D es ácido fosfórico. A su vez, B, que es el fósforo blanco, cuya fórmula era fósforo subíndice 4, reacciona con una cantidad limitada de cloro. El fósforo blanco reacciona con una cantidad limitada de cloro para dar un líquido fumante e incoloro E. E entonces es un líquido fumante incoloro. Y si recuerdan, dijimos que cuando reaccionaba el fósforo blanco en condiciones controladas o con cantidades controladas de cloro, nos daba el tricloruro de fósforo. Y a su vez dice que reacciona de nuevo con cloro para dar un sólido blanco. O sea que E reacciona con más cloro para completar la reacción y dar un sólido blanco que no va a ser ni más ni menos. Vamos a ponerlo igual que los otros. Primero pongo la letra. Que no va a ser ni más ni menos que el pentacloruro de fósforo. Entonces E es el tricloruro de fósforo y F, el sólido blanco, es el pentacloruro de fósforo. El pentacloruro, F da una mezcla de D y ácido clorhídrico cuando se trata con agua, es decir que F en presencia de agua da una mezcla de D, que es ácido fosfórico, y de ácido clorhídrico, y cuando se agrega agua a E es el tricloruro en presencia de agua, da también un ácido diprótico G y ácido clorhídrico. G es un ácido diprótico. Cuando uno habla y dice ácido diprótico o triprótico, en realidad se está refiriendo específicamente a los hidrógenos que son más ácido clorhídrico, a los hidrógenos que son ácidos. El ácido diprótico que va a dar es el ácido fosforoso, que tiene una fórmula química hidrógeno, fósforo, oxígeno 3. Pero ustedes me dirán, pero tiene 3 oxígenos, sí, pero dentro de su estructura de Lewis, dos de los oxígenos nada más están unidos dos de los hidrógenos, perdón, nada más, están unidos al fósforo a través del oxígeno. O sea que de los 3 hidrógenos, 2 nada más son hidrógenos ácidos porque se unen al fósforo a través del oxígeno.
El otro hidrógeno está unido directamente al fósforo, con lo cual, frente a una reacción ácido-base, no los libera como ácido. Por eso el ácido fosforoso, que sería el que va acá, sería G, es un ácido diprótico, porque el di me está indicando los dos hidrógenos ácidos nada más. Bien, tenemos que identificar la sustancia y escribir las reacciones químicas. Aquí tenemos entonces el fósforo rojo. Podemos escribir para ir completando con otro color. Lo voy a poner arriba mejor. El fósforo rojo que da fósforo blanco. El fósforo blanco reacciona en presencia de oxígeno. Serían 5 de oxígeno para dar el decaóxido de fósforo. El decaóxido reacciona con agua. Serían 6 moléculas de agua para dar 4 moles de ácido fosfórico. A su vez, el fósforo blanco reacciona con cloro para dar el tricloruro de fósforo. Aquí la reacción tiene que tener acá un 4 y acá 3 por 4, 12, acá un 6. Y luego el tricloruro reacciona con más cloro para dar el pentacloruro. Allí estaría igualada la reacción. El pentacloruro, que sería F aquí, reacciona con el agua para dar el ácido fosfórico D y ácido clorhídrico, un total de 5 moles, y luego el tricloruro reacciona con el agua, serían 3 moles de agua para dar el ácido fosforoso más 3 moles de ácido clorhídrico. Eso sería el razonamiento para este ejercicio que lo tienen aquí. Luego en el siguiente ejercicio tenemos un reactor, dice un reactor de fabricación de abono. Dijimos que el fósforo puede emplearse como fertilizantes. Un reactor de fabricación de abonos procesa 50 toneladas por día de fosforita, que es el ortofosfato tricálcico, con una riqueza del 70% y que reacciona con ácido sulfúrico concentrado al 98% para obtener un superfosfato en el cual el fosfato de la fosforita se ha transformado en monohidrógeno fosfato de calcio. Tenemos que escribir la reacción correspondiente. Tenemos entonces el ortofosfato tricálcico que reacciona con ácido sulfúrico para dar el hidrógeno fosfato de calcio y sulfato de calcio. Esta está la reacción igualada. En el punto B tenemos que calcular las toneladas por día de superfosfato que se obtienen si se procesan las 50 toneladas por día de fosforita. Y en el punto D calcular el contenido. El C, perdón, calcular las toneladas por día de ácido sulfúrico que consume, y el punto D, calcular el contenido de fósforo del superfosfato expresado en pentóxido de fósforo. Bien, tenemos la reacción química ya. Podemos, creo que no deje de compartir la pizarra, pero bueno, lo que hice fue leer el ejercicio siguiente, ¿sí? De este que terminamos. Me había quedado compartiendo la... A ver, vamos a volver a leer el ejercicio. El ejercicio 10 estoy leyendo, con lo cual dijimos que la reacción era el fosfato tricálcico que reacciona con ácido sulfúrico para dar el hidrógeno fosfato de calcio y sulfato de calcio. ¿Sí? Este ejercicio es el que acabo de leer. No me di cuenta que no había compartido. Y ahora voy a dejar de compartir para volver a la pizarra para poder resolver el ejercicio. Está negra la pizarra, ahí está actualizada. Y vamos a ir anotando los datos. Primero la reacción química. Tenemos el fosfato tricálcico que reacciona con ácido sulfúrico para dar 2 de hidrógeno fosfato y el sulfato de calcio. Sí, 2 de sulfato de calcio. Partimos de un mineral que tiene el ortofosfato de calcio, pero con una riqueza del 70%, o en otras palabras, nos está dando la pureza del 70%.
Es decir, que estas 50 toneladas por día, que es lo que tenemos, o 50 toneladas, podemos obviar la unidad de tiempo, porque sabemos que todo lo estamos haciendo para un día. Estas 50 toneladas, solamente el 70% es fosforita. Y tenemos que calcular las toneladas por día de superfosfato que se obtienen, sabiendo que reacciona con ácido sulfúrico concentrado del 98%, no nos dice la cantidad, con lo cual vamos a asumir que el ácido sulfúrico está en exceso. Vamos a sacar la masa molar del fosfato tricálcico, que sería 309,94, y la masa molar del hidrógeno fosfato, que sería 2 por 135, esto es gramo mol, y es 2 por 135,97 gramos mol. Estas dos masas nada más calculo para poder responder el punto B y hacer la parte estequiométrica. De las 50 toneladas por día de fosforita solamente vamos a disponer lo correspondiente, o vamos a disponer 70% nada más de fosforita de las 50 toneladas. Entonces, si quieren, podemos llevar a base en toneladas. De cada 100 toneladas, 70 toneladas son de fosforita, con lo cual si tenemos 50 toneladas será X. Este X me va a dar la mitad de 70, que sería 35, ¿sí? Disponemos entonces de 35 toneladas de fosforita. La estequiometría entonces me dice que 309,94 gramos de fosforita o fosfato tricálcico producen el 2 por 135, serían 271,94 toneladas del superfosfato o hidrógeno fosfato, que es lo mismo. Entonces, esto, si quieren, en lugar de plantearlo en gramos, podemos hacerlo en toneladas. Yo acá mezclé gramos con toneladas, pero podemos mantener la proporción llevando la tonelada. Entonces podemos poner 309,74 toneladas de fosforita, producen 271,94 toneladas de superfosfato, con lo cual las 35 toneladas de fosforita producirán X. Este X me da 30,71 toneladas de superfosfato. Con esto respondemos la parte B, que me pide las toneladas por día del superfosfato. Esto serían las toneladas por día, entonces. Sería la parte B. El ejercicio C me pide la cantidad de ácido sulfúrico que se consume entonces mantenemos también la regla de 3, 309,94 toneladas de fosforita reaccionan con la masa del ácido sulfúrico, es 98 gramos mol, sería que reaccionan entonces con 98 toneladas de ácido sulfúrico. Las 35 toneladas de fosforita que estamos colocando, correspondiente a los 50 toneladas con una pureza del 70%, me darían que se requieren 11,06 toneladas de ácido sulfúrico. Con esto respondería la parte C. Y para la parte D, calcule el contenido en fósforo del superfosfato expresado en el pentóxido de fósforo. Tenemos que sacar la masa del pentóxido de fósforo y luego hacer la relación para la cantidad, teniendo en cuenta la masa molar del superfosfato, de las cantidades de fósforo, ¿sí? Me queda para hacer la parte D. Ahora sí me acuerdo que vuelvo a compartir la presentación. Y el ejercicio 11 me pregunta cómo se prepara el ácido fosfórico, por qué la mayoría de sus sales son insolubles, cuál es su uso más común.
Muchas de estas preguntas, o casi todas las hemos respondido ya. La preparación del ácido fosfórico era a partir del decaóxido de fósforo y a su vez el decaóxido se prepara mediante la reacción del fósforo blanco en exceso de oxígeno. El decaóxido reacciona con el agua para dar el ácido fosfórico. Y si no, habíamos dicho que a partir del mineral fosfato de calcio se obtenía el ácido fosfórico menos puro, ¿sí? Luego nos preguntan por qué la mayoría de sus sales son insolubles y eso se debía a la elevada energía reticular que dijimos. Si miramos la molécula del ácido fosfórico, el fosfato va a tener de carga -3, con lo cual cuando calculamos, hacemos la proporcionalidad de la energía reticular, en ese numerador va a haber un número, un valor 3, hace que el numerador sea elevado, con lo cual la energía reticular también esperamos que sea grande. Por ese motivo, la mayoría de sus sales son insolubles. Dentro de sus usos más comunes mencionamos los fertilizantes, mencionamos también los detergentes y dijimos que se emplea como aditivo en las bebidas gaseosas porque su débil acidez permite eliminar las bacterias. ¿Qué consecuencias sobre la salud puede tener el consumo excesivo de las mismas? Que cuando uno consume gaseosa, está presente el anión fosfato que puede, por ejemplo, reaccionar con el calcio de los huesos y cuando reacciona con el calcio de los huesos, termina debilitando los huesos, ¿sí? Con lo cual ese es uno de los riesgos para la salud. Perdón. Y por último tenemos la función de los detergentes que ya la hemos mencionado anteriormente. Ahora continuamos con el ejercicio siguiente. Voy a parar la grabación y enseguida hago la segunda grabación.